Un día más, no es un día más, es un viernes 6 de agosto de 2021 y le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes que se han quedado aquí en Radio La Luna AM 1140 a través de la antena, escuchando el programa anterior y que ahora les espera 2 horas con La Brújula. Así que muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Luna, a quienes nos están escuchando también por la www.radiolaluna.com.ar. No se olvide, porque de esa manera nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo. A quienes nos escuchan a través de Twitter, de Facebook, a través de su computadora, de la radio, de las aplicaciones en el celular, de lo que fuera. Todos muy buenas tardes, y le damos seguidamente las muy buenas tardes al operador de los días viernes, nada menos que Leandro Mugarza. Ahí está Leandro Mugarza, que es el que nos ayuda. Sin él no sería posible. En realidad, sin ninguno de los operadores sería posible nuestra salida al aire. Le damos las muy buenas tardes a Daniel de Abrantes, que hoy no ha podido venir, pero que es el que nos acompaña desde el primer día aquí en el programa. Las muy buenas tardes también a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. También le damos las muy buenas tardes a Miguel Pascuale, editor de La Brújula en Radio La Luna. Así que buenas tardes, Miguel Pascuale. Le damos también las buenas tardes a Florencia Videverri, que es la que hace los flyers, con los cuales estamos difundiendo permanentemente el programa. Y como un programa, como por ejemplo como el de hoy, es un programa que realmente... es muy interesante, y yo le diría que más allá, porque este no es un programa de entretenimiento, más allá de cualquier distracción, ponga el oído durante las próximas 2 horas en este programa, porque las cosas interesantísimas que va a escuchar valen la pena, así que quédese ahí, en el programa durante las próximas 2 horas. Le damos las muy buenas tardes a la doctora Mónica Colunga. Mónica Colunga es quien hace posible que en Corrientes Capital nos escuchen muchos correntinos a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Le damos las muy buenas tardes también a Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. También le damos las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Quiero comentarles que estamos haciendo el programa número 313, ¿verdad? Quiere decir que próximamente vamos a llegar más o menos, cuando cumplamos los 3 años, al programa 350 más o menos, vamos a andar por ahí, pero quiero decirle que a través de estos 313 programas hemos acumulado bastante más de 1.200 entrevistas. Quiere decir que la cantidad de material que hemos acumulado en el canal de YouTube La Brújula en la Luna es más que interesante. A ese canal Miguel Pascuale lo ha bautizado como Parloteca, y se está trabajando para poder hacer de esa parloteca algo accesible. ¿Por qué? Porque tal volumen es como si usted entrara a una biblioteca y de pronto tiene ahí 1.200 libros, pero claro, tiene que leer el lomo de 1.200 libros para llegar al que a usted le interesa, puede llevarle demasiado tiempo. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es una suerte de índice a partir del cual, por tema o por entrevistado, usted puede llegar con cierta facilidad. Es la tarea en la cual está trabajando nuestro amigo Miguel Pascuale, junto también con otro de los invitados, que es bibliotecario y que usted lo va a escuchar en el día de hoy, que se llama Carlos Matos. Él es bibliotecario universitario, es decir, que sabe de cómo se ordena una biblioteca. Vio que siempre es difícil, cuando tiene más de 3 libros, cuando tiene más de 1.000, amigo, cómo se complican las cosas. Y lógicamente que ellos sabrán, usted los puede ordenar por autor, los puede ordenar por tema. A mí me gusta sobre todo ordenarlos por tema, pero bueno, eso es otro cantar, así que ahí vaya a La Brújula en la Luna, usted se suscribe y como todas las semanas hay más gente que se va suscribiendo, después le van llegando los programas y usted selecciona lo que gusta y lo que no le gusta, pero aceptando que puede haber cosas que no le gusten. Lo que siempre le voy a decir es que las entrevistas son sumamente interesantes. ¿A quién vamos a tener hoy? Bueno, hoy vamos a tener ya en apenas unos minutitos a Marisa Figueroa. Vamos a hablar de tierra y arraigo.
esto que en la Argentina es tan viejo, la tierra y el arraigo. ¿Y qué es lo que está pasando en Santiago del Estero? ¿Cuál es el modus operandi del MOCASE? El MOCASE era el movimiento campesino de Santiago del Estero, pero parece que no está digamos, honrando los principios fundacionales del MOCASE. Parece que se está desviando el MOCASE. ¿Qué papel le vamos a preguntar? ¿Qué papel cumple el poder político? ¿Qué pasa con las denuncias judiciales? Bueno, eso vamos a estar hablando con Marisa Figueroa. Después vamos a estar hablando con el doctor Rodolfo Tusset. El doctor Rodolfo Tusset es asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y quiero decirles que es doctor en radioquímica en la Universidad de la Sorbona y tiene un currículum enorme, porque es un hombre altamente preparado, en seguridad sobre las ondas electromagnéticas o las ondas de radio o distintas ondas que son invisibles a los ojos, pero que afectan la salud de las personas. Y lógicamente ha habido todo un debate en torno a los celulares y la llegada del 5G, las antenas 5G, los celulares 5G, que lo que va a escuchar va a ver que lo va a sorprender, o va a impactar fuertemente, al punto que hoy me traté de introducirme en el tema. El tema es extensísimo, por tanto hoy será una introducción que hagamos con el doctor Tusset. Después agregaremos más información en programas futuros, pero es un tema de una complejidad y de una perspectiva que no le cuento, pero no se vaya, porque usted dice, no, Masiteli, no me traiga malas noticias. No, la información científica no son malas noticias, así que si va a caer un meteorito allí donde está, córrase unos metros para que el meteorito no lo aplaste. No es un problema de mala onda, al contrario, es correrse un poquito para que el meteorito no lo aplaste, así que es información, nada más. Bueno, después vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera, discapacidad y democracia, accesibilidad al voto, toda la gente que, claro, el porcentaje es muy grande, si tenemos un 13% de personas con discapacidad, la accesibilidad al voto es parte de la obligatoriedad de la democracia, es decir, cómo se le facilita a toda esa gente para que pueda votar sin perder un derecho tan legítimo y tan vital para la legitimidad de la democracia. Y finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu, daños colaterales del modelo productivo, la advertencia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Como ustedes verán, en gran medida el programa tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con el uso de la tierra, con el uso del espacio aéreo, con el uso del subsuelo, es decir, es lo que nos ocupa, porque nosotros somos habitantes de una nave espacial, dicen algunos. Es un planeta, es una partícula de polvo, si ustedes quieren, y la miran de lejos, pero en definitiva es una esfera, y nosotros estamos atornillados a esa esfera por la fuerza de la gravedad, y este es el único lugar que tenemos, entonces lo tenemos que cuidar. Por eso el Papa Francisco dice que hay que cuidar la casa común. Efectivamente hay que cuidarla, hay que saber habitarla, y muchas veces los seres humanos nos estamos yendo al pandemonium, así que bueno, vamos a empezar a toda velocidad con las entrevistas del día de hoy, y ya estamos en contacto con Marisa Figueroa. Marisa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están por ahí? Saludos a todos. Bien. A pesar de las noticias, de la información, de las cosas que a veces tenemos que informar y que nos duelen, pero así todos nosotros siempre tenemos el ánimo en alto y tratamos de ir para adelante, que es continuar. Ah, claro, mira. Marisa, ¿me escuchás? ¿Podés apagar la radio que está haciendo un eco? No es la radio. No es. A ver, desenchufo lo que tenga cerca. No. ¿Será el auricular? No sé. No tengo nada enchufado. ¿Cómo? Me quedo quieta. ¿Puede ser que tengas un altavoz? Es el auricular, no es el altavoz. Bueno. Yo siento el eco de mi voz, se podría decir, lo cual me genera una cierta distracción, pero no te hagas ningún problema.
qué pena. Bueno, igual. Vamos a avanzar. Bueno, intentemos. Intentemos. Marisa, tierra y arraigo. ¿Vos trabajás bastante este tema con Jorge Rulli, por casualidad? Bueno, sí, yo vengo formándome de alguna manera con Jorge desde el GRR a fines de los 90 y bueno, con grandes personas que trabajaron para aportar al país desde el GRR, desde el censurado GRR, desde el maldito GRR, como, bueno, Jorge, Adolfo Goy y otros tantos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se nos pusieron grandes y bueno, sí, del GRR hoy nos queda Jorge como uno de los referentes. Sí, claro. Bueno, tierra y arraigo. En la Argentina este es un tema que se discute desde prácticamente la Revolución de Mayo, cuando prácticamente no había muchos habitantes en un territorio gigantesco. Pero da la impresión de que el acceso de la gente a la tierra, los inmigrantes, por ejemplo, que vinieron en algún tiempo, encontraron un límite en las enormes propiedades privadas que hubo, en el siglo XIX y que de alguna manera se proyectan al día de hoy. ¿Cómo sentís vos el tema de la posibilidad de un mayor arraigo de nuestra gente al suelo, brindándole, lógicamente, a cada familia la posibilidad de tener un pedazo de tierra, la posibilidad de tener una cultura que lo vincule a esa tierra, que esa tierra lo ayude, lógicamente, a vivir, a tener sus alimentos? ¿Cómo ves vos ese proceso? Porque da la impresión de que ese proceso, que en algún momento se soñó a través de la colonización de los grandes espacios, hubiera estado, se hubiera cortado y que nunca se hubiera restablecido ese proceso de colonización en la Argentina. Bien, bueno, son bastante amplios lo que planteas, Mario, pero de alguna manera tendríamos que separar el uso que se da habitual de la palabra arraigo, que de hecho como lo que viene pasando en estas últimas décadas, ¿no? De palabras que son prácticamente basales en nuestra historia, ¿no? En nuestra fundación como nación. Hoy el arraigo se usa casi como un título o el nombre de un movimiento. De hecho, hay movimientos que se llaman movimientos arraigo, por el arraigo. Bueno, justamente estos son los movimientos que ahora enarbolan la bandera del arraigo y hasta hace muy poquitos años enarbolaban la bandera del derecho a vivir en la ciudad. Son los que acompañaron el proceso de desarraigo. Y hoy, que a partir de políticas de Estado, que de alguna manera, a modo de casi de vigilancia, operan con una ingeniería social que realmente lo que producen es todo lo contrario. Por ejemplo, el arraigo para mí es algo que se siente, no es algo que uno lo pueda planificar. Yo estoy en Santiago del Estero radicada hace 3 años, vengo de Buenos Aires, vengo del conurbano. Quizás eso a mí me sirve un montón, ¿no? Porque, o sea, todo mi componente identitario está aquí, porque toda mi familia, todo mi ascendiente es santiagueño, y a su vez haber sido yo la primera generación de santiagueños que nació en Buenos Aires, y en el conurbano, ¿no? En aquel conurbano donde yo también enraicé mi identidad en el barrio, pero era aquel barrio donde los fines de semana mi papá trabajaba en la casa de otro vecino haciéndole la loza, y así se iban turnando, y que todo fin de semana limpiaban las zanjas, porque no había cloacas, y las zanjas eran transparentes de agua y pescábamos y jugábamos con los renapajos. Sí. O sea, eso es una realidad que no existe más. Y eso también está relacionado con el arraigo, porque el arraigo es amor a la tierra. Lo que vos ves en Santiago es mucha gente desarraigada. La gente está resistiendo desde el arraigo y es muy doloroso, porque Santiago, el santiagueño se caracteriza por la resistencia, no por nada
cuando hay que peonar, hay que ir a las cosechas de manzana en el sur, o buscan santiagueños. Ajá. Porque es un hombre duro de trabajo. A nosotros, como acá en Santiago del Estero, nos viene pegando muy duro la cuestión del desarraigo. Somos una provincia que no llega al 1.000.000 de habitantes, donde cada vez, pero avanza groseramente el despoblamiento del campo. Por lo tanto, es por eso que la resistencia se presenta con mayor certeza en la ruralidad. Mi visión es que acá el campesino se le plantean problemas que no solo nosotros quizás desde Buenos Aires los vivíamos, que a nosotros nos pasaba, por ejemplo, si uno quería ir a una universidad pública tenía que viajar hasta la capital federal. Bueno, acá lo mismo, el hijo de un campesino o de un hombre y una mujer rural tenían que venir a la ciudad. Pero no solo por educación, por luz eléctrica. Claro. En la ruralidad, estamos hablando del siglo XXI, no hay luz eléctrica. En la ruralidad no hay caminos, no hay agua potable, mucho menos conectividad. Entonces, por eso digo, el hombre que resiste en el campo acá tiene sus particularidades. O sea, hay un amor a la tierra para quedarse. Como no solo no lograron expulsarlo a partir del abandono y el negarle el acceso a derechos que son básicos, como es la luz, energía eléctrica, solar, lo que fuere, entonces empezaron a operar otro tipo de mecanismos estatales. Y acá uno de esos mecanismos es la usurpación. La figura de la usurpación en Santiago del Estero en estas 2 últimas décadas, pero fuertemente en esta última década, se convirtió en una institución. Yo me atrevo a decir que la usurpación de tierras en Santiago del Estero es una institución. También contextualizamos un poco, si bien acá ¿cuál es la fácil, no? La fácil es decir, no, lo que pasa es que el terrateniente, la oligarquía, el empresario transnacional avanza. Bueno, no es ese problema en Santiago del Estero. En Santiago del Estero el actor que avanza es un actor local. Es un actor local que se puede identificar para ir de mayor a menor desde la Tribunal Superior de Justicia de la provincia. O sea, directamente el poder de Santiago del Estero está en el tema de la usurpación de tierra. Siempre es directa o indirectamente relacionado con la usurpación de tierras. Viéndolo del lado más frío, porque del otro lado lo que está hablando es del aniquilamiento de la vida rural. La extinción del hombre y la mujer rural y toda su sabiduría, todo un modo de producción que viene transmitiéndose de generación en generación. Yo te digo, Mario, en mi zona, por ejemplo... ¿Dónde estás vos? Bueno, yo estoy a 40 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. Todavía existen. La producción es de una forma casi precapitalista. El modo de economía es casi precapitalista porque todavía existe el intercambio. Esto es, si yo o mi tío o mi primo, no sé, cosechó zanahoria, comemos zanahoria 2 o 3 parajes. Porque también vamos a comer lechuga porque cosechó aquel vecino, aquel otro. O sea, todavía existe un sistema de economía que yo, por ponerle un título, le digo precapitalista, ¿no? Y creo que eso es lo que nos da la autonomía y la subsistencia en los parajes, ya que no tenemos una economía que nos vincule directamente con la moderna, digamos, ¿no? Funciona todavía el intercambio, funciona todavía un tipo de familia ampliada, por eso es que creo que es casi como un elemento a extinguir, ¿no? Porque lo que se está tratando de generar, y yo te voy a fundamentar porque te lo digo, es una dependencia total del Estado. Es una dependencia total del Estado. En mi campo, por ejemplo, en mi familia,
no existía ni existe, pero está entrando, figuras de, por ejemplo, como la adopción, o figuras como el asilo de ancianos. Nosotros, acá los chicos, cuando había una desgracia en los parajes, los chicos se terminaban criando como se criaban siempre, con los vecinos, con los tíos, sin ningún conflicto identitario. O sea, la comunidad resolvía prácticamente todos sus problemas, Sí. sin que el Estado autorice o no. O sea, con esto no estoy haciendo una crítica al Estado en sí, porque eso tenía otro capítulo, pero sí quiero describir Pero un modo de estás vida describiendo rural. también un proyecto político. Ahora lo que trato de hacer es transparentar. Esto es un modo de vida rural que existía hasta hace muy poco tiempo y sigue existiendo, pero con muchas trabas. Bueno, lo mismo con los ancianos. Acá no, o sea, no hay, o sea, mi familia no. Fui porque le fui a llevar, hice no sé, me hice un locro y fui a llevarle a don fulano. Como es viejito y vive solo, o sea, eso ni se habla, eso está establecido así. ¿Por qué? Claro. Porque se arrastra de generación en generación. Entonces o sea, realmente acá el Estado o la presencia del Estado se necesita en todo caso para los caminos, para la luz y para el agua potable, y eso es lo que no hay. ¿Cómo se está metiendo hoy el Estado y sus políticas públicas a través de merenderos? Sí, merenderos. Ajá. En este contexto que yo te describo, donde pero no te estoy hablando ni del pueblo ni de la ciudad, estoy hablando de los parajes, donde está el hombre y la mujer rural. En la ruralidad no existe el hambre, Mario. O sea, no existe el hambre, con esto no estoy diciendo, a ver, también tratemos de diferenciar cómo cada uno caracteriza la pobreza, ¿no? Sí, no, un LED o un Smart no tienen, pero eso no quiere decir que pasen hambre, Claro. porque se sigue cambiando una gallina, del lechón vos haces un montón de chacinado, o sea, se sigue manteniendo la vida rural, y en la vida rural el hambre no está. Por más que una noche sí tomes un mate cocido, pero el otro día vas a carnear, o va a pasar el vecino, o vas a pasar, no es, o sea, de verdad te digo, es totalmente descontextualizado la instalación de un merendero, que es algo propio del conurbano. Claro. El conurbano bonaerense, o de los grandes conurbanos, Rosario, Córdoba, bueno. Se instala un merendero, en este caso te hablo particularmente de mi zona, es el MTE rural, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Tiene una rama rural que se instala en los parajes desde hace 4 o 5 años atrás. Entonces, empiezan a convocar a la gente al merendero. Y yo te hablo, no me lo contaron. Le digo a mi prima, ¿a dónde vas? 4 de la tarde, me voy al merendero. Ah, perfecto. No entendía yo el fenómeno, ¿no? Después me lo explica, viene y me dice, viene con un tupper también, con fideos con tuco, por ejemplo. Y ella que merendó fideos con tuco, cuando había almorzado en su casa, como todos los días. Bueno, mi prima tiene un grado de hiperobesidad como, o sea, vos hoy ves el impacto del merendero. Ahora, este merendero, o sea, la función del merendero no es, porque nadie la necesitaba, vino sin que nadie lo llame, o sea, ese es el punto, porque no es una necesidad de la zona. Sí es una necesidad del MTD rural, que a partir de ahí puede empezar a poner su pie político otorgando planes. Hoy en mi zona son 1.500 planes sociales, y el impacto que tuvieron esos planes sociales en estos 2 años es que, por ejemplo, mi tío hoy esté trabajando casi solo, con sus 62 años, en las 20 hectáreas. Y ya no le da el lomo y las tiene que arrendar. ¿Por qué? Porque mis propios primos, o sea, el impacto es real, esto no es ideológico lo que estoy contando, no es mi visión. O sea, ya mis primos no quieren trabajar el campo. Mis primos no quieren trabajar el campo, porque reciben el plan. Entonces, eso va operando de una manera. Por eso digo, para mí esta contradicción, cuando empezamos a hablar de arraigo y políticas de arraigo, cuando en general, esto es, más que nada, para mí son programas, es un montaje. Lo que necesitan es penetrar para clientelizar a lo único actor que nos quedaba con una relativa independencia real del Estado.
Esto no sería tan dañino si no le agregamos otro factor, que es el de la violencia. Estas mismas personas, por ejemplo, acá en Santiago, te mencioné al MT Rural, que está en mi zona. Después tenemos el Mocase, que es los que más cantidad de planes, y bueno, en realidad ya yo soy hoy, por más que lamento para el oyente, porque el oído es muy sensible, es incómodo quizás, pero hoy el Mocase, nada que ver con la noble gesta del fines de los 80, sí, cuando claro. con de verdad justo y necesario levantamiento del campesinado para defender sus derechos en tiempos juaristas. Bueno, no existe más eso, y se lo digo y se lo afirmo al oyente que nos esté escuchando. Hoy son la fuerza de choque de el aparato político electoral del oficialismo, local, nacional, latinoamericano, si se quiere. Entonces, por eso te decía, esto de la funcionalidad de los planes en la ruralidad. Imagínate que yo te digo que mis propios primos no están trabajando el campo, que es un campo que costó, porque el campo de mi familia, es el primer campo y por eso lo estamos defendiendo con mi tío, porque es la primera vez que nuestra familia tiene tierra propia, porque nosotros veníamos, hasta mis tíos mayores nacían en obrajes, bajo patrón. Esta es la primer tierra que conseguimos, que llegaron a comprar mis abuelos. A partir de ellos empezamos a tener ¿Cuánta tierra tienen ustedes ahí? Mi papá tiene 10 hectáreas y mi mamá 20. O sea, las dos familias son 30 hectáreas, aparte estamos lindantes. Porque ya te digo, era todo... ¿Y rinden 30 hectáreas allí? ¿Qué es lo que producen? Tendríamos que definir qué sería rendir. O sea, no, porque hay tierras de Santiago que son muy secas. Bueno, yo te hablo de una zona de riego, una zona de riego que está siendo avanzada y arrasada por funcionarios del Estado provincial. Y déjame que te termine, por favor, y volvemos a lo del Tribunal Superior de Justicia. Cuando hablamos del Mocase, si bien teníamos un impacto de los planes en la ruralidad, también tenés este agregado de los planes, la violencia. El Mocase hoy utiliza a los mismos beneficiarios del potencial de trabajo, por ejemplo, para movilizarlos a una usurpación. Así de grosero y de duro como suena. Sí, es un dato muy significativo, ¿verdad? A mí me costó asumirlo, Mario. O sea, yo lloraba y me emocionaba con la lucha de Mocase como todos nosotros. O sea, no, a mí me costó, me incomodó. Me pasó de que muchos no me contestan un mensaje porque no quieren enterarse de lo que tengo para decir. Amigos míos. Porque es muy duro. Es muy duro. Mira, el tiempo se nos escurre. La verdad que tendría que haber previsto quedarnos una hora con vos, pero ahora tengo otro entrevistado. Contame lo del tribunal y seguimos en otro momento porque esto realmente hay que buscar la manera de ayudar a cambiarlo. No digo que porque lo difundamos nosotros nada va a cambiar, pero por lo menos vamos a aportar un granito de arena en la dirección adecuada. Contame lo del tribunal, a ver. El tribunal también está relacionado con el Mocase. Por ejemplo, te digo, el Mocase te pega un tiro en la cabeza, ¿no es cierto? Porque de hecho también hay ejemplos de eso. El viernes pasado atacaron a un excombatiente de Malvinas, casi lo dejaron lisiado. Lo que no dejó la guerra, casi lo dejan ellos, porque le sacaron el hombro del lugar, etcétera. Cuando vos haces una denuncia penal, sucede que en la justicia está todo el entramado para que no se avancen con las denuncias. No avanza ninguna denuncia que sea contra el Mocase, ninguna, ninguna. Pero vayamos al Tribunal Superior de Justicia para dejarle al oyente la postal de cómo viene, ¿verdad? Ahí tenemos al doctor López Alzogaray, por ejemplo, que
viene desalojando a 16 familias de Chaguarpunco. Chaguarpunco también es una zona que está a 50 kilómetros, digamos, de la capital de Santiago. Viene desalojando a estas familias, aduciendo, y en esto se vincula el MOCASE, aduciendo que él es heredero de toda esa zona de riego. Él es heredero porque él cuenta con una cédula real de su tataratía del año, ponele 1600 y pico. Entonces, con esa cédula, él empezó a desalojar todas estas familias que te cuento, comunidad entera, y se dio con la familia Ardiles, que por esos milagros de la vida, porque si acá justamente la gente tiene una precariedad en cuanto a títulos o escrituras, ¿no? Claro. No tienen entonces tienen muy vulnerable ese aspecto. Pero justamente don Ardiles sí contaba con escritura y bueno, de alguna manera le estamos dando la pelea, pero esto lo que hace es develar la estrategia con la que el poder local se viene adueñando de toda la zona de riesgo. Insisto, acá por eso digo, no está ni Elstein, ni está Eskenazi, ni está, no sé, Benetton. No, acá los actores de la usurpación de tierras son locales. Son locales. Y el poder político y judicial está comprometido. Absolutamente, y el MOCASE además está amparado por el poder local desde ya, porque le realiza todas las campañas políticas, pero además con el Ministerio de Agricultura de Nación, de Basterra, y con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ellos van amparando el avanzar del MOCASE, que se escuda en un pseudo relevamiento territorial que está contemplado en la ley 2660, una ley de emergencia que evitaba el desalojo de comunidades campesinas e indígenas. Entonces ellos se amparan en ese relevamiento, que eso es para desarrollarlo de verdad. Si no lo hagas conmigo, Mario, te sugiero que lo hagas con otra persona, pero eso es para tratarlo. Los argentinos tenemos que tratar, por más que sea un tema incómodo, el tema del relevamiento territorial de comunidades indígenas. A partir de esa ley, el MOCASE se vuelve indígena. Qué bárbaro. Y aparte, así que, bueno, dejo ahí la... Marisa, quedó planteada la cuestión y la vamos a seguir en otro momento. Es muy, muy importante, muy interesante todo lo que has dicho, y además devela que detrás de todo esto hay un proyecto prácticamente de dominio desde el Estado de las personas, de hacerles perder no solo la propiedad, sino la independencia de vida. Y eso sí que es gravísimo, pero la seguimos en otro momento. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, cariños, y la seguimos. Gracias a vos, Mario. Muchas gracias. Les mando saludos a todos. Gracias. Bueno, hemos hablado con Marisa Figueroa. Ha sido un panorama que, como ustedes ven, devela un modus operandi que realmente es deplorable. Esa no puede ser la Argentina que queremos. Que vamos hacia otra Argentina. Queremos una Argentina donde realmente haya un proyecto de colonización de las tierras, donde la gente quede vinculada a un pedazo de tierra, ame a esa tierra, trabaje esa tierra, produzca allí, le genere soberanía alimentaria. Hemos perdido en gran medida, y las grandes ciudades son enemigas de esto, ese vínculo con la tierra. Sin embargo, las grandes ciudades se abastecen con productos que vienen no de la ciudad, sino que vienen básicamente del campo, básicamente de la tierra. De manera que queda ahí planteado, uno de los grandes temas de la Argentina está planteado. Ahora seguramente vamos a estar en contacto con el doctor Rodolfo Tusset. El doctor Rodolfo Tusset es doctor en radioquímica en la Universidad de la Sorbona y tiene una enorme cantidad de títulos, y le damos las muy buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Un gusto enorme, muchísimas gracias, enormes agradecimientos, porque este tema realmente, el problema que tiene es que no es conocido. Así es. Que le agradezco muchísimo todo lo que sea difusión. Estamos trabajando realmente para que la gente esté informada, ¿no es cierto? Y que las decisiones que se tomen se hagan en base a el conocimiento científico y no a otras razones, ¿no? Bueno, esto tiene un problema. La seguridad radiológica, no sé si el término es correcto,
Sí, a diferencia de la seguridad vehicular, es que uno ve venir un coche o uno ve que un coche va a altísimas velocidades. Es visible, digamos. Cuando uno está en una altura, en un balcón, también es visible porque hay un vértigo. Pero en el caso de la radiación, de las ondas electromagnéticas, nosotros no las vemos y prácticamente tampoco tenemos una percepción, una sensibilidad sobre las mismas. ¿Por qué no nos explica un poco qué son estas ondas y cómo actúan sobre la salud de las personas? Muy buena introducción, porque justamente lo que falta es la percepción del riesgo. Como vos decís, cuando uno va manejando un auto con lluvia a 150 kilómetros por hora, claro, sabe que tiene que cuidarse, pero acá esto no se ve ni se siente. Y las radiaciones son semejantes, tanto las llamadas ionizantes como las no ionizantes. O sea, uno no las ve. Y el tema es que... Ionizantes, porque piense usted que los oyentes no entienden de esto. Sí, de alguna manera la palabra ionizante se un poco confunde, porque se ionizan los materiales iónicos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la sal disuelta en agua o el agua, pero otros materiales como, no sé, una proteína, no se ioniza. Lo que puede ocurrir es que se rompa un enlace. Por eso y ese es el problema es cuando, o sea, el mayor riesgo siempre con las radiaciones es que se rompa una cadena, un enlace del ADN, que es el que tiene el mensaje genético. Si perdemos el ADN o se modifica, esa célula no va a saber qué hacer, ¿no es cierto? Porque va a perder parte de la información. Lo entiendo perfectamente, pero sí. Permítame que, por ejemplo, el Sol es una fuente de radiación. Exacto. Ahora, hay una enorme cantidad de fuentes de radiación que no son naturales. Exactamente. Las no naturales en este momento son 1.000.000 de veces más intensas que las naturales. Amigo. Por eso nuestro cuerpo no está habituado a esto. Y además, las radiaciones naturales no son pulsadas, son radiación continua. Puede haber un pulso, por ejemplo, cuando cae un rayo, ¿no es cierto? Pero de alguna manera la radiación en este momento y la comunicación digital es con radiación pulsada. O sea que si un milisegundo sí, un milisegundo no, un milisegundo sí, un milisegundo no. Entonces, bueno, pero volviendo a lo primero, cuando yo muevo una carga en el espacio, ¿no es cierto?, sea en el aire o sea dentro de un cable, eso induce un campo magnético. Claro. O sea, el movimiento de la carga eléctrica induce un campo magnético, que a su vez induce también un campo eléctrico. Una induce el otro. Y entonces se crean dos campos, uno eléctrico, otro magnético, perpendiculares entre sí, o sea, son dos planos que se transmiten a distancia. Y esa energía que se transmite a distancia puede hacer cosas, porque uno lo que está transmitiendo es energía, capacidad de producir trabajo. Y ese es el arranque, de alguna manera, de lo que son las no ionizantes. Entonces, por otro lado, las ionizantes son radiaciones que surgen de un núcleo, ¿no es cierto?, que de alguna manera se desintegra y produce una radiación gamma, alfa o beta. Ahora, ambas tienen la capacidad de afectar al ADN, o sea que tienen la capacidad de afectar la salud, y ese es el problema. O sea, ahí un poco arrancamos, ¿no es cierto? Ahí arrancamos. Quiere decir que, y si tuviéramos que dar ejemplos, está claro que las antenas de 4G o las que vienen de 5G... o de 5, de 3 o de 2, todas transmiten de alguna manera en una frecuencia dada, ¿no es cierto? El 5G lo que cambia del 4G es que transmite en otras frecuencias. Además de las frecuencias antiguas de megaciclos, ahora hay frecuencias de gigaciclos, o sea, de 1.000 millones de veces por segundo. Y eso produce ondas milimétricas porque la longitud de onda está del orden del milímetro, que de alguna manera nos afectan. Eso es un poco... Pero de todas maneras, en general,
todas, 2G, 3G, 4G, 5G, tienen la capacidad de producir daño en el material biológico. En los animales, eso se observa en estudios de laboratorio y se observa en estudios de casos con personas. Claro. Esto es un poco el origen del conocimiento. Antes que nada, te quiero comentar de que lo que digo es, de alguna manera, lo que opinan expertos del IARC. Tengo trabajos publicados, aquel que realmente quiera profundizar, te puede escribir a vos y vos me pasás, y de alguna manera le puedo hacer llegar, y trabajos con bibliografía. Bibliografía quiere decir 1000 trabajos, ¿no es cierto? Publicados donde todo esto está. Digo porque el que escucha dice, ¿y este quién es? Y de alguna manera le tengo confianza a lo que dice o no. Lo mejor sería tal vez hacer una mesa redonda con, por ejemplo, un participante de ENACOM, de forma de que lo que yo diga pueda ser escuchado, ¿no es cierto?, y pueda ser de alguna manera rebatido. Pero insisto, todo esto es, lo que voy a decir es el ABC, es algo que está hiper, de alguna manera, conocido, y es tan sencillo explicarlo como explicar la ley de la gravedad, en la cual nadie tiene dudas. En esto tampoco nadie tiene que tener dudas. Esto tiene efectos fuertes sobre la salud humana y en los animales, y además afecta el medio ambiente, fundamentalmente la comunicación electromagnética, ¿no? La comunicación inalámbrica. Entonces, esto, de alguna manera, produce daño, y el problema es que no es conocido, no se difunde, y no se difunde por varias razones. Primeramente porque las empresas telefónicas que venden esto, hay en el mundo, digamos, ponele 3.000 millones de usuarios, ponele que cada uno, no sé, gaste 1.000 pesos por mes, por decir algo, y ya ahí tenés 3 billones, ¿no es cierto?, de pesos por mes. Lo cual es una cantidad de dinero bastante grande, ¿no es cierto? Y por otra parte, los gobiernos cobran impuestos y parte de eso va a sus bolsillos, y además los medios muchas veces están unidos. Por ejemplo, Clarín es dueño de Telecom, o sea que es raro que Clarín diga algo que vaya en contra del uso de algo con el cual gana dinero. Claro. Por eso en el diciembre pasado salió un artículo diciendo por qué no hay que preocuparse de los teléfonos celulares. Un trabajo realmente que es tristísimo, ¿no? O sea que el tema está que ni las empresas, ni los gobiernos, ni los medios, y yo iría más lejos, tampoco la gente. A la gente, vos a un chico le decís, bueno, mirá, no vas a tener que tener sexo durante un mes. Y bueno, por ahí te mira torcido, pues dice, bueno. Ahora vos le decís, mira, no podés usar tu celular sobre la próxima media hora, y se muere, es capaz de tirarse por el balcón. Es cierto. Y el tema es que las soluciones, yo te voy a comentar un poco los riesgos y las soluciones. Las soluciones no pasan por anular. Yo también me muero si me quedo sin internet, ¿no es cierto?, porque es mi fuente de conocimiento. Claro. La idea es tener algo incluso mejor que la porquería que tenemos ahora, más rápido, con menor periodo de latencia, y de alguna manera seguir obviamente comunicados, pero con dosis a la gente 1000 veces menor. Esto de alguna manera, haciendo un paralelo, es semejante a el uso de las radiaciones ionizantes. Estamos hablando de rayos X, de material radioactivo. Vos sabés que eso, bueno, tiene un riesgo menor que las no ionizantes, pero tiene un riesgo. Acordémonos de, no sé, Hiroshima, Nagasaki, sí. Y de alguna manera esto se usa. Uno se saca una radiografía, uno se hace una tomografía, o sea que uno se expone. ¿Por qué? Porque el beneficio es superior al riesgo. Y lo mismo, la misma filosofía hay que aplicar con las no ionizantes. O sea, las reglas tienen que ser puestas por organismos de salud, claro, organismos del medio ambiente, con conocimiento de la sociedad, y no decidido por las empresas telefónicas, que es lo que pasa actualmente, ¿no es cierto?, donde casi yo diría que el gobierno hasta casi no participa, simplemente sabe que va a cobrar, y no. Entonces, eso es un poco la idea. Esto se puede
Y la incluso alternativa mejorar, que es mejorar sin afectar a la salud. La alternativa que es mejorar la fibra óptica. Claro, es decir, en principio, te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, vos en este momento con un celular podés recibir la información vía una red, una antena base que te comunica, o por Wi-Fi. Ajá. En principio vos estás en un lugar de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en una plaza, ahí donde estás vos ahora, y vos, si te fijás, vas a tener más o menos 30 o 40 señales de Wi-Fi. Eso uno lo observa. Yo en mi teléfono tengo un detector de Wi-Fi, tengo, no sé, depende de dónde esté. Si estás en la estación de Constitución vas a tener 150, ¿no es cierto? Bueno. Y además vas a tener la señal de Claro, la señal de Personal, la señal de Movistar, todas las señales. Telecentro. O sea que vos tenés, exactamente, Telecentro, o sea que vos vas a tener 4 señales de estaciones base más 20 o 30 de Wi-Fi. Esto, de alguna manera, imagínate que es totalmente redundante, porque vos con una sola señal de Wi-Fi, vos si has estado en el exterior, no tenías datos móviles, ¿no es cierto? Estabas en el hotel y entonces te comunicabas por Wi-Fi. Entonces, una señal de Wi-Fi es suficiente. Y esto es como, si vos, por ejemplo, necesitas sacarte una radiografía de rayos X, de tórax, ¿no es cierto? Sí. Vas a recibir una dosis pequeña, ponerle 0,1, una décima o centésima de miligray, y te la sacás. Pero vos podrías también hacerte una tomografía, y en vez de 0,1 vas a recibir 10 o 20. O podrías hacerte 4 tomografías, y el médico va a tener más información, incluso más detallada. O podrías hacerte 4 radiografías, 4 tomografías y además 20 radiografías. ¿Qué te parece? Entonces, vos para tener la información tenés una dosis 1000 veces superior, ¿ok? Y vas a tener efectos. Y esto es lo que está pasando. Vos tenés tantas señales y esto afecta, y esto impacta, ¿no es cierto? Se observa, o sea, vos sabés que... te voy a hablar de la gente, pero te voy a hablar primero de los animales. Vos sabés que la población de insectos polinizadores, como las abejas, está decreciendo. Sí. En Alemania se vio un 75%, vos te escuchás lo que yo digo, 75% menos. Para mí son datos aterradores. Sí, lógico. Te puedo decir de que pequeñas experiencias mínimas, ¿no es cierto? Vacas cerca de una antena en Suiza, es un estudio reconocido. Bueno, las vacas veían que tenían más abortos y que los terneros nacían con cataratas nucleares, cataratas. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo único que había ocurrido era que habían puesto una antena. Dejan de transmitir la antena y esto deja de ocurrir. Vuelven a poner la antena en funcionamiento y vuelve a ocurrir. O sea que está clarísimo. Sí, sí. Y hay estudios hechos con huevos de rana, ¿no es cierto? El 90% a 80 metros de una antena, el 90% se muere. En cambio, la misma experiencia se hace con otros huevos, pero que están debajo de una jaula de Faraday, no les pasa nada, viven todos. Además, los pocos que nacen de los que están expuestos, nacen uno grande, otro chiquito, o sea, en forma realmente anormal. O sea que te hablo de abejas, te puedo hablar de los pájaros, de alguna manera, las aves migratorias que dejan de migrar, te hablé de vacas, te hablé de ranas. ¿Qué puede pasar con el hombre? Con el hombre pasa exactamente lo mismo. Se ha medido en sangre, o sea, gente que vive, ¿no es cierto?, a 80 metros de una antena, se le saca sangre y se observa y se ve defectos en los leucocitos, en la sangre periférica, se ven micronúcleos. O sea, lo que le pasa a los animales obviamente nos pasa a nosotros. Sí, claro. Las abejas, cuando acercás un celular a una colmena, se van y no vuelven más. Se queda la abeja reina con sus ayudantes sola, hasta que al final, como no vienen las obreras a traer comida, se muere también. O sea, desaparece la colmena. Esto es con un celular. Tremendo. Entonces, vos te imaginás, nosotros no nos pasa nada.
nos pasa exactamente lo mismo, porque a nosotros además han aumentado, lo que te voy a decir todo, salvo algunos datos, no es de nuestro país, porque acá no se investiga, o sea, acá se desconoce cuál es la frecuencia de los tumores cerebrales. Te voy a hablar de lo que se sabe de Francia, Inglaterra, Australia, Italia, donde se multiplicaron los tumores cerebrales por 4 o por 5. Ajá. ¿Se entiende? Sí, claro. Antes había, ponele, 1 cada 100.000 y ahora hay 5. Esto ocurrió también en Brasil. Todo esto está publicado y estos son datos de los institutos nacionales de estadística. Acá no hay, porque yo formo parte, estoy en una comisión consultiva del Instituto Nacional del Cáncer, y he tratado de que se viera eso, pero no hay datos. Pero sí hay datos de un importante servicio, tal vez el más importante del país, que no voy a mencionar, donde observan de que en 10 años se multiplicaron por 10 el neurinoma del nervio acústico. El neurinoma del acústico, pero el grado 4, el más grave, se multiplicó por 10. Y los neurinomas se multiplicaron por 5. O sea, esto además se vio en animales. Hay experiencias en Estados Unidos, en Italia, donde se ve de que los tumores cerebrales también ocurren en las ratas. O sea que, y además se ve en estudios de laboratorio el fenómeno, se ve cómo arranca o sea que tema 1, tumores cerebrales, está clarísimo, digamos. Entonces lo que hay que hacer es disminuir la intensidad de la dosis que estamos recibiendo, ¿no es cierto? Ahora, insisto, sí. Comparando con las otras, es como diciendo, si nos basta con una radiografía, una placa de tórax, no nos hagamos 10 tomografías y 50 porque nos vamos a morir. Sí, y claro. Esto es lo que está pasando. Y esto tiene que ver con una lucha virtualmente comercial por el mercado, digamos, porque es una competencia. Exactamente. A nadie le interesa, ¿no es cierto? Porque esto no es algo que se discuta, ¿no es cierto? En este momento hay mucha gente que está, yo no estoy solo, digamos, ¿no? Sí. Hay mucha gente que está trabajando, pero es muy difícil llegar a los conocimientos. ¿No es cierto? Se hizo un congreso muy importante en Brasil el mes pasado y bueno, hablado gente, digamos, especialistas de todo el mundo, pero la cantidad de gente que observó ese congreso, que fue virtual, no fue muy grande, fueron cientos de personas, ¿no es cierto? Cuando en Brasil hay cuando en realidad millones. Esto afecta a toda la humanidad. Exactamente. Ahora se viene, por hoy no tengo más tiempo, pero desde ya que vamos a tener que seguir en otro momento, se viene el Internet de las cosas, porque el Internet de las cosas yo lo había leído a Jeremy Rifkin sobre este tema, como que hubiera sido un avance fenomenal, porque prácticamente todos los instrumentos de la casa están afectados, digamos, por un chip. La empresa va a saber cuando vos prendés la tostadora, te estás haciendo una tostada. Así lo cual es muy importante, claro. Ahora, entonces, imagínate vos que además del celular te va a irradiar todo. Por otra parte, te digo algo importante. No te hablé, pero te uso 30 segundos. Sí. Las soluciones pasan por conectarnos con una antena, por ejemplo la de Wi-Fi que vos tenés en tu casa, o el Wi-Fi tiene que ser libre, no tenés que poner un password. Cualquier Wi-Fi que vos agarres te permite conectar, ¿ok? Claro. Y número 2, tu celular emite. ¿Para qué? Para que la empresa sepa dónde vos estás, para que el sistema sepa dónde vos estás, para que te manden un mensaje. O sea, el sistema tiene que saber qué antena está cerca tuyo para mandarte un mensaje, porque si vos estás en Salta, no va a llegar de la antena de Buenos Aires. Entonces, pero eso no debe ser continuo. Pues imagínate que con la pandemia hemos estado por ahí 2 meses sin salir y tu celular está mandando señales diciendo estoy acá, estoy acá, estoy acá. Es una cosa media kafkiana, ¿no es cierto? Y obviamente si vos no te moves, o sea, esto tendría que ser el sistema distinto. Lo que pasa es que a las empresas no les importa.
Después hay que saber dónde vos estás en forma continua, y esto se podría eliminar. O sea, podríamos recibir una dosis 100 veces menos o 1000 veces menos la que estamos recibiendo, continuando conectados. Eso es un poco el mensaje final. Y además, obviamente, implica un montón de otras cosas, pero lo dejamos para la próxima. Sí, Rodolfo, lo dejamos para la próxima porque es muy interesante, porque a mí se me fue creando la idea, y ya no tengo más tiempo, pero se me fue creando la idea de que estamos creando nosotros un microondas y los seres humanos adentro del microondas, y que da la impresión de que nos estamos cocinando a nosotros mismos. Totalmente. Así que, bueno, la seguimos la próxima. Bueno, un gusto enorme, Mario. Igualmente. Y seguimos conectados. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Rodolfo. Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con el doctor Rodolfo Tusset, que además es asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre tantas actividades, títulos y realmente un currículum extraordinario. Vamos a la tanda de la radio y después venimos con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos con nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Mario, ¿cómo estás? Hola Mario, bien. ¿Cómo estás? Bien. Ustedes están en lugares distintos, ¿verdad? Sí, estamos en Mar del Plata, pero Rodrigo está más hacia el sur y yo estoy más hacia el norte. Bien, vos más cerca de Capital, pero muy poquito. Sí, unos metros tal vez. Claro. Bueno, nosotros hacemos la broma de que siempre que hace frío o algo así, yo le digo, sí, pero vos tenés menos frío porque estás más al norte. Claro, unos metros, no creo que... Viste, aparte, escúchame, mucho peor ahora que nevó en Brasil, cosa que en Santa Catarina nevó. Una cosa increíble, ¿no? Sí, es rarísimo. Bueno, aparte de todo este desequilibrio que estamos teniendo, ¿verdad? Sí, también. Que estamos generando los seres humanos y que no nos queremos dar cuenta que marchamos a la catástrofe. Y la naturaleza nos dice, miren que vamos a nevar en un lugar donde nunca nieva, porque esto es un lugar más vale tropical. Sí, hay signos permanentes y como vos decís, de los que no tomamos nota. No tomamos nota, es decir, no nos queremos dar cuenta, vivimos alienados de las señales clarísimas que nos da la naturaleza y bueno, así nos va a ir si seguimos por este camino de soberbia, de creer que lo podemos todo y la verdad que con este virus quedó demostrado que los seres humanos somos muy frágiles, que la vida es muy frágil y que hay que cuidarla con mucho amor. Bueno, pero vamos al tema nuestro que tiene que ver con la discapacidad y la democracia. Los derechos democráticos son para todos y el derecho al sufragio, dado que es un derecho universal, es para todos. Sin embargo, siempre cuando hay una discapacidad de por medio se montan barreras y hay dificultades. Hablemos de este tema. Sí, muy bien, Mario. Por eso nos parece esta oportunidad, previa a las PASO, recordar una serie de pautas. Mencionamos así a vuelo de pájaro en alguna otra columna. Recordar todas estas pautas que deben tenerse en cuenta en principio, el presidente de mesa, pero por todas las autoridades de mesa, por todos los fiscales. Los fiscales son garantes, junto con el presidente de mesa, de los derechos políticos del conjunto de la ciudadanía. En muchos casos estas barreras se generan por desconocimiento, en otros casos por indiferencia y en otros casos por prejuicio. Entonces vamos a ir de lleno al tema y les pedimos a los oyentes que militan en diferentes partidos políticos o que pueden ser autoridad de mesa aunque no militen en ningún partido político, o al ciudadano común, la ciudadana común, la ciudadana de a pie, que también puede asistir, ayudar a la autoridad de mesa diciéndole, no, mira, de tal se procede de tal o cual forma. Y muchas veces es el ciudadano común, el votante que simplemente va a ejercer, pero a ejercer ese derecho personalísimo que es el de votar, el que saca de las dudas a las autoridades de mesa. Así que arrancamos, Rodrigo, entonces con esta serie de pautas redactadas hace más o menos 8 años por distintas organizaciones de y para personas
con discapacidad y que se distribuyó en todos los partidos políticos en su momento. Y bueno, pero cada 2 años hay que refrescar la memoria. Así es. Bien, y vamos a empezar hablando de los tipos de discapacidades, agruparlos de alguna manera. Primero vamos a hablar de las personas con una discapacidad motriz con una movilidad reducida, ¿bien? Como característica del espacio, del lugar, de la escuela, que es por ejemplo donde se vota, el recinto tiene que contar con algunas sillas de ruedas para poder dar el servicio a una persona con movilidad reducida que quizás tiene que desplazarse por espacios largos. Es lógico que los cuartos oscuros van a estar lo más cercanos a la puerta, bien, y Sí. En una planta baja, sobre todo si no hay ascensor, ahora sí que por lo general no hay, ¿no? Otro tema importante es que haya sillas disponibles para las personas con esa movilidad reducida, tanto fuera del cuarto oscuro como dentro del cuarto oscuro. Bien. Otra cuestión, nunca si la persona utiliza bastón, muletas o algo así, nunca separarlos de sus bastones y sus muletas, ¿no? No, déjelas por acá, no. La persona con la movilidad reducida siempre tiene que estar con su bastón, con su muleta. Bien. Perdón, Rodrigo, este detalle que acaba de comentar Rodrigo es importantísimo porque con esta idea que no se puede entrar con nada al cuarto oscuro, te hacen dejar una cartera o algún bolso, que es lógico, por estas trampillas que se saben hacer, y eso está bien, pero es verdad, Rodrigo, muchas veces ha ocurrido que gente que lleva algún tipo de ortesis, algún elemento, también le piden que lo deje afuera. Bueno, eso no puede ser. Claro. Repito, importancia de que dentro del cuarto oscuro también haya una silla, por lo menos para que la persona que por ahí no tiene mucho equilibrio y demás, que tiene que trabajar con la boleta, con el sobre, pueda sentarse y hacer el manipuleo de alguna manera. ¿Y no puede entrar con familiar? También, sí. Sí, puede entrar con un familiar. De hecho, yo que tengo problemas en las manos y me movilizo en silla de ruedas, entro no solamente con mi mujer, sino con mi nena, también porque por no dejarla fuera, ¿no? Claro. Una cuestión de seguridad también. No he tenido problemas, pero también es cierto, hay una cosa que es muy común, que es que las discapacidades que son bien aparentes, por lo general no tienen problemas. El problema son las discapacidades que el presidente de mesa, la fuerza de seguridad no la reconocen directamente. Entonces, ¿Y cuál serían esas discapacidades? Y problemas, una persona con algún tipo de problema de equilibrio, de ataxia, las personas con algún tipo de renguera sería, con muy suave. Las personas que por algún motivo no pueden estar mucho tiempo parados. Ahí habría miles de discapacidades que podrían tener esa cuestión. Y después ya directamente todas las personas con otro tipo de discapacidad, de tipo sensorial, o las personas con discapacidad cognitiva y demás. Bueno, hay el caso, Rodrigo, de una amiga nuestra que es una persona que lo que tiene es epilepsia, una persona que desarrolla su vida normalmente, pero su epilepsia tiene la característica de que se producen ciertas ausencias. Entonces,
Esto no lo va a detectar la autoridad de mesa, porque su forma de manejarse no demuestra ni denuncia esta situación. Pero esta persona necesita ser asistida también al momento de votar, en más de una oportunidad, por cualquier tipo de eventualidad, tal cual nos ha comentado ella misma, ¿no? En general se maneja de manera independiente, pero en muchos casos, hasta por cuestiones de medicación, necesita sí contar con alguien que la acompañe. Eso también es importante tener en cuenta. Por eso lo que Rodrigo marcaba, las discapacidades manifiestas, como puede ser el caso mío, que si no uso el bastón me llevo las cosas el bastón blanco me llevo las cosas por delante, o el caso de Rodrigo, que se maneja en silla de ruedas, pero digamos, hay toda una gama que, a lo mejor prestando una atención muy puntual se puede detectar, pero recordemos que en plena elección están controlando documentos, sellando, firmando, entonces puede pasar inadvertida más de una de estas situaciones. Claro. Voy a decir una... Y cuando, Carlos, vos vas a votar, llevas la boleta, porque, o sea, preseleccionás o entrás también acompañado, porque si vos no ves la boleta, ¿cómo la seleccionás? No, en mi caso yo voy con la boleta. Alguna vez he entrado también con mi esposa a votar, por el hecho de generar conciencia, esa es la verdad. Es decir, para que las autoridades de mesa, cuando salió la ley del voto asistido y el voto accesible, no había conciencia en la mayoría de las autoridades de mesa que el voto asistido es un derecho personalísimo del votante. Entonces, a modo de campaña también, muchas personas hicimos eso. Es decir, yo, si bien voy con la boleta siempre, y ingresé al cuarto oscuro, una vez fue con mi hijo y otra vez con mi esposa. Puede pasar que una persona ciega no tenga decidido o no tenga la boleta o no la haya conseguido. Claro. Puede ocurrir. Entonces, en ese caso también va con alguien de confianza y porque la realidad es que si entran el presidente de mesa, como se hacía hace muchos años, entraba el presidente de mesa y los fiscales y te decían, bueno, acá hay tal candidato, tal otro. Imagínate que ahora en las PASO hay más de 20 boletas. Cuando vas por la número 5 ya te olvidás de la 1. Sí, y cuando vas por la 18 no te acordás de las demás. Entonces, no es realista eso. Por eso es que se trabajó mucho en lo que es el voto asistido y el voto accesible. Y además el ejemplo que ponía Rodrigo. Rodrigo puede ver las boletas, pero no las puede manipular. Claro. Sí. Bueno, es interesante porque... Dale. A mí me ha tocado votar en la calle, me ha tocado votar arriba de la camioneta, me ha tocado votar, o sea, me ha dicho, por ejemplo, el presidente de mesa que le dijera a quién iba a votar así me traía la boleta. Me dice, ¿no trajiste la boleta? Yo, no traje la boleta. Bueno, decime a quién vas a votar y te traigo la boleta. Y hasta me han dicho, me han traído la carpeta con todas las boletas, y hay una en cada uno de los establecimientos. Entiendo que tiene que haber una carpeta con todas las boletas. Entonces me dice, bueno, elegí la que te parezca y ponerla dentro del sobre. Y lo más cómico que me ha pasado fue que en un lugar, esto fue la última elección, el lugar donde fui a votar, resulta que no podía entrar, me dieron la carpeta para que yo eligiera la boleta, vinieron todos, fue muy cómico porque era como una fila, vinieron todos hasta la calle, y lo más cómico es que eso fue en las PASO, y en las generales resulta que abrieron un portón que se podía abrir, y yo entré a votar como cualquier otra persona.
Claro. Pero se había determinado en las PASO de que no podía ser, de que no podía entrar. Esto tiene que ver un poco con una cuestión de actitudes, ¿no? Porque existiendo un botón, en este caso, que eliminaría esta barrera, se debería ver directamente. A veces lo que ocurre es que no hay sentido común, ¿no? Porque lo que plantea Rodrigo es así, es decir, se podría haber eliminado esa barrera. A mí me pasó un caso muy cómico, lo voy a contar. Hubo una elección en que entré con mi hijo al cuarto oscuro, él era chico, y bueno, leía todo, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, aclaro que yo había votado, por supuesto, mi voto era un voto hacia una izquierda democrática. Sí. Pero mi hijo leyó, papá, dice, mirá, caballo con falta de ortografía, está con B corta. Y se escuchó desde afuera, hubo gente que creyó que yo había votado a Caballo, que por supuesto que no lo había votado a Caballo. Fue una especie de decirle a tu hijo que no diga, no, es que yo no voté eso, pero se escuchó en forma atronadora, ¿no? Hay que tener cuidado también con los chicos en eso. Mirá, si lees, no diga, lee bajito, ¿viste? Pero bueno, eso fue la anécdota cómica de algún día de elección. Y bueno, tenía razón, además. Escúchame, ahora vamos un poquito al tema de la política. La gente con discapacidad, que en definitiva constituye, quieras o no, un colectivo, muchas veces quizás no tan vinculados entre sí, pero de alguna manera la pertenencia a ese colectivo es una realidad. ¿Vota igual que el resto de la gente o tiene, digamos, una inclinación, qué sé yo, más hacia lo popular, más hacia el centro izquierda, más hacia... ¿Cómo votó? ¿O es indistinto? Es una excelente pregunta. Está muy distribuido todo. Está muy distribuido. En realidad, podríamos definir más o menos así. La persona con discapacidad vive en una familia. Esa familia, a veces ocurre que las familias tienen ciertas orientaciones, a veces la reacción de hijos a padres hace que se vote distinto. Pero lo que sí notamos es no hay tanto voto hacia la derecha. Eso, pero también existen, Ajá. También hay gente con discapacidad que padece el síndrome de Estocolmo, hay que decirlo con total claridad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Predomina, por supuesto, el voto hacia la centroizquierda y está repartido. En una época era mucho más claro. Ahora que, por ejemplo, tenemos de los partidos históricos metidos en todo tipo de coaliciones, la cosa es bastante más confusa. Claro. Por eso es importante lo que venimos haciendo desde el Proyecto Justo, en tratar de agrupar nuevamente ese voto de centro-izquierda, que es el que representa el modelo social de la discapacidad. Porque si no queda muy disperso. Lo del voto hacia la derecha, sí, Rodrigo. Sí, pero también hay una cuestión, y esto por favor que no se malentienda, pero es una realidad. Lamentablemente, la persona con discapacidad, bueno, primero hablamos de una cuestión tradicional familiar, ¿no? Donde el voto de una familia, por ejemplo, peronista, una familia radical, una familia, ¿no? Sí. Es como que ejercen un poco de fuerza padres a hijos, padres, madres a hijos y a hijas, sobre el voto. Y lamentablemente, en un contexto de discapacidad, se ve un poquito más fuerte esa cuestión, aunque están familias quienes de alguna manera generan el derecho en sus hijos a poder pensar diferente y a poder votar diferente. Pero se da mucha esa cuestión, y lógicamente lo que nosotros estamos planteando también es tratar de generar en el colectivo de personas con discapacidad esta cuestión de que el votar, el derecho al voto nos iguala.
y un poco lo que se plantea en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Claro. El problema se suscita en conceptos tales como solidaridad. No es el mismo concepto, si bien la palabra es la misma, pero no es el mismo concepto el que manejamos desde una izquierda democrática acerca de la solidaridad a lo que puede manejar un socialcristianismo de derecha. Usa la misma palabra, solidaridad, pero desde nosotros es totalmente horizontal y participativa, y desde otros sectores se asocia más con la caridad. Entonces, eso también hay que trabajarlo muchísimo. Por eso nosotros decimos que lo primero que tenemos que recuperar es la dignidad en pararnos soberanamente sintiéndonos sujetos de derecho, y que cuando planteamos una política de Estado desde el modelo social de la discapacidad no es que estamos pidiendo una beneficencia, estamos haciendo valer un derecho y estamos planteando que esa hipoteca social que existe en la comunidad es algo que tenemos que ejecutar de alguna manera. Pero el recorte de personas con discapacidad en general en cuanto a las votaciones, a la forma de votar, sigue en parte las líneas generales. Lo que sí hemos podido ver es que, por ejemplo, en las ciudades como Mar del Plata, las personas con discapacidad que viven en el centro votan más o menos de la misma forma, aunque sí es verdad que acá tenemos que disputar un fuerte lugar con ciertos sectores que manipulan la cosa desde el populismo, ¿verdad? Es decir, que ante la necesidad a veces se proponen soluciones inmediatas que jamás van a llegar, y cuando uno propone soluciones razonadas, todo un camino a recorrer que es necesario, obviamente eso no aplica en una política de shock, pero es lo más real posible. Por eso decimos que en este momento estamos ocupando esa vacancia, ¿no? O dejando esa vacancia, es decir, ocupar este segmento de izquierda democrática, de centro izquierda, que es donde viene a anclar esto que proponemos, ¿no? Un modelo solidario, un modelo participativo, un modelo donde las personas con discapacidad seamos protagonistas, y somos protagonistas de la formulación de las políticas públicas desde el derecho. Carlos Feit decía, hay que hacer la revolución por el derecho. Nosotros pensamos que es así, hay que hacer la revolución por el derecho, y no pensar en la beneficencia. Bueno, yo como estoy jodido, como estoy vulnerable, entonces me tienen que tender una mano. Sí, la mano te la tiene que tender toda la comunidad por el solo hecho de ser persona, porque vos también, en la medida que también podés tender una mano. Así es. Esa es la diferencia de concepción. Sí, ¿no? sí, no, aparte porque en un caso sos un factor pasivo, digamos, ¿no? Que decir que así por lástima o por caridad. Me llega un eco muy fuerte, y que también se escuchaba afuera de los oyentes. ¿Y qué ocurre? No, acá se trata de que una persona con discapacidad no solo es un sujeto de derecho, que eso está fuera de toda discusión, sino que es un actor protagónico que puede hacer cosas magníficas por el conjunto de la comunidad. Por tanto, de lo que se trata es de igualarlo en las posibilidades de desarrollar sus potencialidades, no otra cosa. Y el desarrollo de sus potencialidades no solo va a la realización de la persona, sino que va a la realización de toda la comunidad. De manera que lo más inteligente desde el punto de vista comunitario es tener justamente esta política que ustedes están planteando, no a favor de ustedes, que sí lo sería, sino que es a favor de todos. Y esto me parece que cuando se haga conciencia, lógicamente va a tender a cambiar la mirada sobre esta cuestión
y se van a imponer estos conceptos que ustedes están planteando y por los que vienen luchando desde hace rato. Y la última de todas, y nos queda un minutito, van como candidatos allí en Mar del Plata. ¿Cómo ven la perspectiva electoral? A ver, Rodrigo, vos que tenés una visión... A ver, volvemos, lo hemos comentado en otro momento, pero estamos muy entusiasmados con esta posibilidad, y vemos que por lo menos lo que charlamos en la calle y demás, o que lo que hablamos con las personas de alguna manera más cercanas, es que están contentos con la posibilidad de plantear la posibilidad de votar a alguien diferente, a una propuesta diferente, algo que no sea lo mismo de siempre. Uh-huh. Yo creo que hay un hartazgo, y esto no es poca cosa, y el tema que nosotros estamos planteando, como el tema de que vos bien comentás, de que como personas con discapacidad tenemos una propuesta de desarrollo desde la discapacidad hacia la sociedad, también es muy bienvenida. Lo que sí, lógicamente, como lo venimos y es de público conocimiento, al no tener las herramientas y el presupuesto, o sea, los medios para poder generar, por ejemplo, claro, lo que tienen los partidos hegemónicos, lógicamente, es un análisis propio, pero no hecho por una empresa, por ejemplo, que nos puede decir, mirá, estamos en un buen porcentaje, estamos liderando, no estamos liderando, bien, pero bueno, también no nos queda otra tampoco, no, y ya se camino al andar, y además se hace experiencia, y seguramente la van a poder capitalizar, porque no será la última vez que vayan a participar. Por otra parte son gente joven, así que van a tener... El principal desafío es lo que vos marcás, Mario, lo que dice Rodrigo. El principal desafío acá es romper el enorme cerco que trazan los medios de comunicación junto con estos dos bloques hegemónicos. Roto ese cerco, yo estoy seguro, estamos seguros que no solo la población que tiene algún tipo de discapacidad, sino la población que quiere volver a una cultura democrática y participativa nos va a acompañar. Así es, con toda seguridad. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Abrazo, Mario. Abrazo, Mario. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera, Bueno, seguimos aquí, rápida, dentro de unos minutitos se va a estar comunicando con nosotros nuestra amiga Laura Deriu, para hablar sobre los daños colaterales del modelo productivo, ¿Y quién lo advierte? La Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, como ven, estamos en hemos tratado temas duros hoy, ¿no? Leandro, sí, temas duros. Bueno, no vamos a salir de estos temas duros. Quiero decirles que el ex senador, hermano de un expresidente ya fallecido, estoy hablando de Eduardo Menem, ha hecho ha escrito una nota en Clarín, donde plantea algo que es bastante interesante, que tiene que ver con el incumplimiento de la Cámara de Diputados, del Congreso en general, de la Nación, respecto a instituciones que se incorporaron con la reforma constitucional de 1994. Creo que esto es muy importante. ¿Por qué? Y bueno, porque es indudable que hay un montón de elementos en la Constitución que, de cumplirse, mejoraría la calidad de vida del pueblo argentino. Él señala algunas, no señala todas, y me parece que, bueno, de este tema vamos a estar hablando seguramente la semana próxima con el doctor Alejandro Gabriel Cantón, para que podamos hacer realmente explayarnos sobre todo lo que en la Argentina el Congreso no hace para que se cumpla la Constitución reformada en 1994. Es decir,
no es que sea muy buena la Constitución, pero tiene elementos positivos, son 27 años y la verdad que no se sabe por qué el Congreso no ha avanzado en estas instituciones. ¿Estamos en contacto ya con Laura? Acá estoy. ¿Cómo te va, Laura? Escuchándote, que me quedé en el aire porque justo entré yo y me perdí cuando decías que proponía una reforma. ¿Dualde estabas diciendo? No, Eduardo, escribe una nota, Eduardo Menem. Eduardo, por eso. No, Eduardo Menem. Escribe una nota que es muy interesante porque él habla del expresidente. Efectivamente, el hermano que fue senador. Sí. Y que se lo reconoce en realidad como un jurista bastante destacado, por lo que yo sé. Sí. Y hay incumplimientos por omisión, ¿no? Y uno de esos incumplimientos, por ejemplo, es la acción de amparo, sí, que se incluye en la Constitución y que es protección de derechos y que sobre todo el principal, diría yo, es el del ambiente. Después también es a la competencia, al usuario, al consumidor. Es decir, que cada uno de estos actores afectados pueden interponer un recurso de amparo, y esto es bastante interesante porque son de incidencia colectiva y no tienen ya el carácter que hubieran tenido antes de la reforma, donde si afectaban, por ejemplo, un ambiente destruyendo árboles, por ejemplo, en una zona, en un terreno próximo a tu vivienda, si vos no tenías una afectación directa porque eras heredero o lo que fuera, sobre ese terreno no tenías ningún derecho de peticionar absolutamente nada. Y ahora, en cambio, sí podés plantear un amparo, porque, aunque el terreno no sea tuyo, porque en realidad estás planteando una cuestión ambiental que afecta a los derechos del conjunto, del barrio, de la comunidad, de la sociedad en general. Y creo, y de la misma manera, el tema de la competencia, el tema de los consumidores, y de la misma manera, y lo hablamos el otro día con Polino, una de las grandes deudas del Congreso Nacional es que hace 10 años que no hay defensor del pueblo. Exacto, de la nación. Pero es una cosa increíble, 10 años sin, y además da la impresión de que este año tampoco se va a resolver, y vaya a saber cuándo se resuelve, de manera que una institución que surge de la Constitución y que el primero que debería respetarlo es el Congreso Nacional, porque ahí están los senadores y los diputados, ellos mismos no respetan la Constitución Nacional. Es la anomia de la Argentina, ¿verdad? Pero además de eso, vos fíjate qué temas tan interesantes hay entre tantos para tratar, y desde los programas que se autodefinen o denominan de periodismo y que hacen periodismo político. Yo veo que hace una semana están en un conventillo entre Peña, la actriz, y el impresentable Fernando Iglesias. Y parece realmente falta la bruja del 71 y el Chavo y ya estamos todos, don Ramón, y bueno, y horas y horas y horas en ese entredicho que tienen que resolverlo entre los dos y a otra cosa, cuando están estas cuestiones y tantas otras para debatir y para tratar de encauzar y ponerse de acuerdo, aunque sea en una cuestión tan elemental que acá ni opositor ni oficialista tendría por qué estar en desacuerdo en nombrar al defensor del pueblo, por ejemplo. Y estamos en esas estupideces cuando el mundo se está cayendo a pedazos a todo nivel, desde lo social, lo político, este tema de la pandemia en el medio, la crisis ambiental tremenda que está arrasando con parte de Grecia, Turquía, en la India inundaciones, el norte de Europa bajo agua, pérdidas de cosechas inclusive. Ahora estamos en otro. Parece que Argentina fuera, no sé, Hercóbulus de ese planeta que anda por ahí, unos nuevos que han encontrado, un exoplaneta, un exopaís, en vez de un exoplaneta, un exopaís. Que vaya a saber en qué mundo se pretende insertar, porque no sé si en todos los países se hablan tantas estupideces como en la Argentina, pero horas y horas y horas de cosas, la verdad que no tienen ninguna trascendencia, que no tienen ninguna importancia, conventillos en torno a, le dije, me dijo, y se pierde un tiempo fundamental cuando
estamos en una crisis muy importante, además de la crisis nuestra, estamos dentro de una crisis global. Sí. Pero no se puede creer, no sé si te pasa lo mismo, vos que parece... Bueno, no, lógicamente, es decir, yo creo que los medios de comunicación deberían tener una agenda, que no es la agenda de vender noticias, aunque de eso se trata porque se transforman en definitiva en medios comerciales, que lo que tratan es vender noticias, y su mercancía, en lugar de ser, qué sé yo, zanahorias o naranjas como en una verdulería, o clavos y tornillos como en una ferretería, o prendas en fin, en una tienda, ellos venden noticias. Y entonces, pero claro, la diferencia es que ellos tendrían que tener una responsabilidad social. Eso estaba pensando. La responsabilidad, ¿dónde está? De efectivamente. Comunicar. Y entonces deberían decir, bueno, la agenda, ¿por dónde la empezamos? Y bueno, la empezamos por la crisis social, después seguimos por la crisis ambiental, después y finalmente puede haber una sección de chismes. Sí, pero que dure un medio programa, ponerle un cuarto de programa, pero semanas. Son temas semanas. Cuando fue lo de Maradona, semanas, meses hablando exactamente de lo mismo. O sea, ¿dónde está? ¿Están alienados los periodistas o qué les pasa, digo yo? Yo creo que es una sociedad que busca huir de los problemas, que no quiere decir, uy, no, yo ya lo sé. Aunque no lo sepa, dice, ya lo sé. Entonces yo busco distraerme y bueno, es como que si no observo lo que está ocurriendo no ocurre, cuando en realidad de lo que se trata justamente es impedir que siga ocurriendo lo que nos lleva al precipicio. Es decir, la acción de la gente debería ser también de responsabilidad. Yo creo que hay una gran responsabilidad de los medios, un sistema educativo que en la Argentina tampoco ha formado, no está formando correctamente a los chicos. Y entonces, bueno, se produce una demanda totalmente distorsionada de información y los temas importantes quedan a un lado y los temas virtualmente sin importancia tienen los títulos de los diarios. Ayer, las primeras 7, 8, 10 notas del diario más importante de la Argentina eran sobre Messi. Y de los otros diarios igual, todos empezaban con el tema Messi, porque Messi no iba a poder renovar con el Barcelona. Y vos decís, la verdad es que irá al PSG, qué sé yo a dónde irá, pero no es, podrían tener un cuadrito de ese tema, claro, pero no todas las notas y toda la atención puesta. 50 caracteres. Claro, pero bueno, pero da además, la impresión de que eso vende. Bueno, sí, pero además en el tema, entrándonos ya al tema político partidario, cuando vos ves el desfile de candidatos, primero que están siempre los mismos, parece que están clonados, porque siempre los mismos, ¿no? Parece que no hay otra cosa que los que ya estuvieron, ya todos gobernaron. Ahora cuando querés escuchar, no dicen nada, o sea, hablan del otro. Sí. Hablan mal del otro. Parecen esos conventillos, esas vecinas que se sacan el cuero en el edificio y que, o sea, la campaña es hablar mal del otro. Digamos, habría que hacer un debate sobre los temas fundamentales, a ver qué se les ocurre de nuevo de todas las macanas que hicieron hacia el futuro. Así es, y yo escuché lo de Randazzo, por ejemplo, que hay una imitadora de Cristina, me dio vergüenza ajena. No lo podía creer. Yo quiero decir, y déjame que diga esto, porque si este señor tiene eso para proponer de la Argentina, primero, gracioso no es. Segundo, él nunca estuvo, pero estuvo en el tren cuando la señora dijo, vamos rápido antes que nos lleven puesto, después de la tragedia de 11, y le festejó el chiste. Estuvo también presente cuando la Argentina perdió millones de hectáreas desmontadas, deforestadas, que fueron parte de este gran desastre que hoy tenemos ahora y que ahora nos vamos a ir introduciendo en el tema. Estuvo también cuando los sobreprecios de las obras públicas, algunos le llaman causa fotocopias, otra causa cuadernos, pero la realidad es que ahí estaba todo el círculo rojo metido también, porque eran los que pagaban los sobreprecios que les cobraba el Estado, o sea, nosotros.
y que ahí no queda, por eso creo que es una causa que no se va a dilucidar, no va a llegar nunca. No, porque va a quedar todo el poder económico, porque ahí no falta ninguno, hasta Roca, creo que está Techín, sí, también. Están todos, o sea, va a haber un pacto de impunidad. Pero, ¿qué te parece? Olvídense de esa causa, olvídense porque están todos prendidos. Sí, claro. Entonces, siempre estuvo, ahora no, dice que no estaba, o sea, y presenta eso de mal gusto, porque además insultos en el medio. Si eso es lo que, si ese es el camino, si ese es la tercera vía, o si ese es el, Dios mío, yo creo no tienen asesores de imágenes, no, o creen que la gente es idiota y además amnésica, porque hay que olvidarse de todo lo anterior, ¿no? Sí, yo creo que hoy todo es llamar la atención. Claro, pero entonces, llamar la atención porque te podés desnudar y atarte al obelisco y vas a llamar la atención. Y sí. Y capaz que te va a votar mucha gente porque soy candidato y tal, algunos que son los nudistas te van a votar. Y pero se ha perdido, se ha por perdido lo básico. Hay muchas maneras de llamar la atención. Ahora, la responsabilidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque estamos en una situación muy compleja, muy complicada. Creo, ¿no? Como para andar haciendo esos pero muy, muy complicada. Por eso, a ver, yo he planteado, lo lamento, me pongo una mano en el corazón, pero el gobierno no va a salir, este gobierno adelante, porque directamente no es que no tiene propuestas, no tiene ni siquiera un diagnóstico correcto. La dirigencia política, cuando vos vas al médico, ¿qué tengo, doctor? ¿No? Le preguntás y el tipo te dice, después de revisarte, te dice tiene tal cosa. Y ahora, y entonces el tipo dice una terapia para que vos te recuperes. Eso tiene que hacer la política. La política tiene que explicar por qué la Argentina entró en este tobogán hace ya décadas, después de haber experimentado todas las recetas liberales, todas, es decir, si haces memoria, en el 82 la dictadura estatizó la deuda de los grandes grupos económicos. Después a Raúl Alfonsín se le pidió que reconozca la deuda inmoral y corrupta de la dictadura, y eso lo impuso el Fondo Monetario y el gobierno de Alfonsín lo aceptó. Después vino el gobierno de Menem y no solo aceptó eso, sino que hizo el plan Brady y entregó todas las empresas del Estado, porque si entregábamos todas las empresas del Estado ya no iba a haber déficit fiscal, pero no previeron que como no hubo inversiones íbamos a tener millones de pobres, y entonces el Estado, que no puede hacer abandono de personas, iba a tener que gastar en sostener a los pobres, pero no se habían dado cuenta ellos. Y después, bueno, y así seguimos, hemos hecho todas las políticas liberales y hoy los medios de comunicación te dicen que López Murphy... Que gobernó el socialismo, te dicen. Y encima te dicen, un partido de 125 años que no gobernó nunca y que merece en algún momento tener el gobierno de la Argentina para mostrar que se puede gobernar de otra manera. Sí. Y bueno, pero tienen el monopolio, el control de la comunicación, y lógicamente los tipos cierran las posibilidades de que algo ajeno a sus intereses pueda desarrollarse. Y lamentablemente son parte de la decadencia. Es decir, los grandes medios de comunicación, no solo Clarín, los grandes medios de comunicación, de un lado y del otro, son parte del problema y no de la solución, son parte de la decadencia en la que estamos insertos. Y la verdad que tampoco te ofrecen ningún tipo de diagnóstico serio para que uno diga, bueno, a partir de este diagnóstico por lo menos podemos discutir qué medidas se pueden llegar a tomar. Nada, están en otra cosa. Pero metámonos en el tema que te traía hoy. Exacto. Un informe en junio de 2021, ahora hace poquito, la Sociedad Argentina de Pediatría emite un informe que es en relación a el impacto de los agrotóxicos en la salud infantil. Uh-huh. Lo más interesante es que habla de agrotóxicos, no habla de fitosanitarios, de buenas prácticas de manejo, claro. Las cosas por su nombre. Efectivamente. Efectivamente. Y justamente se basa en un montón de estudios de campo incluso que se han hecho, en torno a analizar qué es lo que pasa o qué es lo que sucede en una zona, en una región o en una ciudad donde se produce en forma intensiva con el paquete tecnológico tradicional, que es los agroquímicos, distintos tipos, del glifosato, del familiar, creo que para la gente, pero son muchos,
y también las semillas resistentes a este tipo de herbicidas, semillas transgénicas. Bueno, en ese informe da cuenta que acá hay un problema de perros, pero bueno, voy a tratar de seguir concentrándome justo ahora. Clarín metió ese perro, lo toma como un problema de salud pública, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud da cuenta que el 40% de las, ya que nos estamos ahora preocupando tanto por los niños y por los niños que enferman supuestamente, por los datos que hay, en un 0,17 por cada 100.000 de COVID, y de ese total el alto porcentaje tiene enfermedades de base o comorbilidades, pero acá la OMS dice que el 40% de las enfermedades infantiles es por factores de riesgo ambiental y que afecta específicamente a menores de 5 años. Eso produce cada año 3 millones de decesos en niños menores de 5 años. 3 millones de decesos. 3 millones de decesos. Los niños de 5 años son un 10% de la población mundial. Y esos problemas causan enfermedades ambientales. Tenemos desde intoxicaciones, gases o ambientes tóxicos, aguas contaminadas, y este tema que nos introduce a lo que hoy dice la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, hay estudios realizados por pediatras y hacen un relevamiento en esas zonas y encuentran que las enfermedades, distintos tipos de enfermedades, por ejemplo, enfermedades degenerativas, el cáncer, enfermedades relacionadas con el sistema, con las hipotiroidismo, abortos o malformaciones, se incrementan. Por ejemplo, la tasa de cáncer se incrementa 5 veces y todas las patologías también. O sea, hay un promedio, se sabe más o menos en cada lugar, en cada país, cuánta gente muere de cada enfermedad. Bueno, en este caso se quintuplican y está relacionado con lo que sucede alrededor. Bueno, varios pediatras hicieron estudios de campo. Hay una localidad que fue Montemaíz, donde el doctor allí trabajó el doctor Medardo Ávila. Después en la ciudad en Rosario, con médicos, incluso estudiantes de medicina, también en Tandil, en la Universidad del Centro. En fin, son todos estudios de campo que se han ido haciendo. Y bueno, y han demostrado que la exposición a pesticidas, incluso la exposición antes de nacer de los niños, o sea, sobre la mujer embarazada, tienen efectos hasta sobre el desarrollo, trastornos de déficit de atención o hiperactividad o trastornos en el neurodesarrollo. Y de ahí también hablamos de autismo, porque el autismo es un trastorno del espectro autista, son varias manifestaciones tiene, que generan también ese tipo de trastornos en la conducta asociados también a la exposición de plaguicidas, más todo lo que ya sabemos, más las enfermedades degenerativas, cáncer, leucemias, etcétera, etcétera. Y después en los adultos también habla de la exposición a plaguicidas relacionados con enfermedades del tipo a las neurodegenerativas, como el Alzheimer o como el Parkinson, que nosotros lo habíamos hablado en un programa anterior, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, lo más interesante es bueno, el linfoma de Hodgkin, la leucemia, no me quiero olvidar, en fin, es lapidario en cuanto hace a que esto está relacionado, este incremento, con un sistema productivo que usa y abusa de sustancias químicas que son tóxicas, en algunas son neurotóxicas, que en condiciones ya sea en forma aguda te puede matar y en forma crónica te puede enfermar incluso desde tu desarrollo antes de nacer, o sea, desde tu vida embrionaria, y ya podés nacer con problemas. A todo esto se suma, Mario, algo que pasó en la ciudad de Lobos, que vos creo que tenías una conocida que habías hablado sobre este tema de Lobos, de los agroquímicos. Laura, una oyente quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? ¿Le damos un lugarcito? Sí. A ver, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ana, quería dejar dos que está, y usted también, ¿no? Al aire. Sí, a ver, ¿dos consultas quiere hacer?
Sí, la primera, que evidentemente no tiene el número de niños y contagios del COVID, porque aumentaron muchísimo las cifras y en la segunda ola, si no tengo mal entendido, el número es el 37% de contagio positivo, de aumento en el contagio positivo, quise decir, en niños en edad escolar. Y eso se acentuó desde el reinicio de clases, desde el rompimiento de las burbujas. Es lógica pura. Si metemos transporte público, si hay una chica que viene a limpiar la casa que se toma el tren y otro medio como una combitrucha, y si nos mezclamos con la señora que limpia en la escuela, más 2 profesores, más el recreo, es 1 más 1, 2. Vamos a romper burbujas, vamos a incrementar el contagio. Me parece que eso, tal vez, al decirlo al aire, primero buscar datos y después entender que hay una oyentada, que estamos al día con el tema, porque es lo que nos ocupa, ¿no?, como sociedad. Y por otro lado, el tema que se refirió a los cuadernos de un supuesto espía, que están todos hasta las manos, entonces las pruebas nunca van a aparecer. Recordarle que nunca nadie tuvo la prueba concreta en mano. Si no hay prueba, no hay delito. Nunca hubo cuadernos. Se quemaron en una parrilla de un chofer que miraba a 40 metros cómo se colmeaban, y lo más cercano que tuvimos a esa paradoja es los bolsos de López, que cuando se averiguó de dónde venía la plata, venía de todo el tráfico de corruptos metristas. Entonces, no entiendo en qué se basa tanto en una cosa como la otra para semejante discurso. Tampoco valoró la campaña de vacunación exitosa, que la valora todo el mundo, tampoco las ayudas del gobierno. Veo que usted tiene, le quiero decir lo siguiente, mire, sí. Sobre el tema de la corrupción, yo creo que las pruebas son más que suficientes, y incluso el vicepresidente, incluso el vicepresidente estuvo condenado. Es decir que... No, perdón. Estuvo ahora condenado, obtuvo sí. la libertad condicional justamente por falta de pruebas. No, para nada. Por el auto que tenía en Mar del Plata, que no pudo hacer el está 08. Pero miren, si usted cree eso, yo le acepto que usted crea lo que quiera. Con 240 causas. Vamos a hablar del 08 de Amado Vudú. No, ¿qué 08? No, Amado Vudú, le comento, quiso quedarse con Chicone. Le comento, escúcheme, Ana. Bueno, le voy a tener que cortar, porque diga lo que quiera, pero le tengo que cortar. Amado Vudú se quiso quedar con Chicone. Esta es la realidad. Y Lázaro Báez no es un invento. Y el enriquecimiento no es un invento. Y lógicamente que si no hubiera poder político de por medio, las causas de la corrupción hubieran avanzado. Pero lo que pasa es que el Poder Judicial, dependiente del Poder Político, porque son los políticos los que designan a los jueces, lógicamente genera un sistema de impunidad. Ahora, hay mucha gente que no lo quiere ver, no lo quiere aceptar. Pero Mario, ¿me estás escuchando? A vos no te estaba escuchando. ¿A mí no? No, ahora sí te escucho. No, ¿ahora me escuchás? Sí. No, porque quiero aclarar, porque creo que yo no se escuchaba lo que yo decía. La señora, primero que escuchó mal, yo hablé de porcentaje de mortalidad, y esto está ratificado por la patóloga pediatra, la señora Marta Cohen, que es patóloga pediatra, que está en Londres, y además por todos los pediatras que han ratificado este mundo. 0,17 por cada 100.000 la mortalidad en niños. Así que escuchó mal, escuchó otra cosa. Evidentemente hay gente que escucha lo que quiere oír y no lo que realmente uno está diciendo. Sí, lógico. Cada uno escucha lo que quiere y como quiere. Yo no tengo ningún problema, pero dijo que iba a hacer una consulta y salió a defender a un gobierno. Sí. No, desde ya. Hay quienes creen que era lawfare. Pero la verdad Mario, es que hay pruebas más que contundentes respecto de todo lo que se robó en la Argentina. ¿Son tarados? ¿Se autoincriminaron y reconocieron eso? Si no había pruebas. Ahora son idiotas entonces, porque van, van, declaran y reconocen los sobreprecios, y si no hay pruebas. Son todos tontos entonces, porque la verdad que uno si no hay pruebas no va a ir a reconocer que pagó un sobreprecio. Pero aparte porque, por ejemplo, en el tema de los ferrocarriles, era evidente que había sobreprecios y que con esos sobreprecios
justamente, y por eso, bueno, después pasó lo que pasó con aquel chico del Partido Obrero que fue asesinado, Pedraza después fue preso, pero con esos sobreprecios, lógicamente, una parte de ellos iba a los empresarios, otra parte a sindicalistas corruptos y otra parte volvía a la política. Pero eso ya, por eso te digo, hay cosas que la verdad que seguir, eso es lo que les Pero pasa. bueno, el que no quiera creerlo, que no lo crea, pero decir que no hay pruebas... De creer o no creer, claro. Ese es el tema, ¿no? Cuando nos fanatizamos, perdemos de vista lo importante y seguimos defendiendo lo indefendible y no podemos avanzar como país y no vamos a poder avanzar y lamentablemente ya se nos fue el tiempo y nos quedó más de la mitad de lo que teníamos que hablar y la seguiremos el viernes que viene porque ya me están echando. Sí, no, es que hay que hablar de lo que pasó en Lobos, por eso te lo propongo para la semana que viene, porque ahí está la prueba de que los vecinos y las personas se tienen que defender solas porque el Estado en estas cuestiones está totalmente ausente. Bueno, Laura, te mandamos un abrazo desde aquí. A vos, Mario, nos vemos. Nos vemos, bueno, hemos hablado con Laura Deriu y nos estamos retirando, hasta el lunes a las 12 del mediodía, donde nos vamos a volver a encontrar en La Brújula por Radio, La Luna AM 1140, y ahora quédese con Independiente Rey de Copas a cargo de Oscar Algañarás.